Hola, bienvenidos al tercer y último vídeo del tema de hipertensión intracraneal. Ya habíamos hablado un poquito tanto de la fisiopatología como de las diferentes causas, así como los síntomas más frecuentes y las medidas que debemos de tomar. Y ahora vamos a intentar agrupar todos estos conceptos que habíamos visto en los vídeos anteriores en forma de un caso clínico. José Luis es un paciente de 57 años con antecedentes de hipertensión, infarto agudo de miocardio hace 5 meses, tratado con un stent en la descendente anterior y con una fibrilación auricular paroxística en tratamiento anticoagulante. Acude al servicio de urgencias del Hospital Clínico de Valladolid tras haberse caído desde su propia altura al levantarse del sofá después de la siesta, golpeándose la cabeza contra la mesa. A su llegada a urgencias presenta cefalea intensa, opresiva y holocraneal y realiza 2 vómitos en proyectil. Unos minutos más tarde, cuando ha quedado un box libre, decide ir a explorarle y se encuentra el paciente poco reactivo, somnoliento, lo que dificulta la entrevista clínica. Presenta una tensión arterial de 145/90, una frecuencia cardíaca de 32 latidos por minuto, edema de papila en el fondo de ojo y una respiración irregular que le llama mucho la atención. Las pupilas son isocóricas y normorreactivas, pero el paciente refiere diplopia en visión binocular. Presenta un Glasgow de 11. Decide realizarle un TAC craneal en el que se observa un importante hematoma subdural. Cuando el paciente vuelve al box, después del examen, se encuentra estuporoso, con anisocoria y Glasgow de 8. ¿Cuál sería la actitud inicial más correcta? Administrar un bolo de furosemida de 20 miligramos junto con dosis altas de metilprednisolona intravenoso y manitol 2 gramos kilo en 15 minutos. Ingresar al paciente en la unidad de cuidados intensivos, proceder a intubación tranqueal, elevar cabecera, control hemodinámico estricto y avisar al neurocirujano de guardia. Mantener al paciente en observación y esperar a que llegue el neurólogo. O enfriar al paciente hasta los 32 grados y pedir una resonancia magnética para objetivar las lesiones con mayor precisión. Si queréis, podéis parar el vídeo para revisar el caso clínico e intentar sacar la respuesta correcta. La respuesta correcta es la número 2. Debemos ingresar al paciente en una unidad de cuidados intensivos, proceder a la intubación traqueal, control hemodinámico estricto y avisar al neurocirujano de guardia. Y ahora vamos a ver por qué. Pues si nos damos cuenta, a lo largo del caso clínico nos van a ir dando una serie de datos que tienen que ir haciendo que se nos encienda la bombilla. Dentro de los antecedentes nos dicen que ha tenido un infarto hace 5 meses, que le han puesto un stent y que tiene una fibrilación auricular. Es decir, nos están diciendo que nuestro paciente está antiagregado y anticoagulado, lo que puede aumentar el riesgo de hemorragia. Nos dicen que se ha dado un golpe en la cabeza y cuando nos empiezan a contar los síntomas vemos que aparece esa tríada inicial que habíamos visto anteriormente con cefalea, vómitos y edema de papila en el fondo de ojo. Vemos otros síntomas que también son muy frecuentes, como un nivel de conciencia disminuido y diplopia, que habíamos dicho que era por afectación del sexto par. Además, en la exploración física es muy llamativo esos 3 datos que nos dan: hipertensión, bradicardia, respiración irregular, que le llama mucho la atención. Esto rápidamente nos tiene que hacer pensar en la tríada de Cushing, que, como sabemos, nos pone en sobreaviso de que puede haber alto riesgo de herniación cerebral. Se le hace una prueba de imagen y ya nos dan un diagnóstico, una de las principales causas de hipertensión intracraneal. Además, vemos que a medida que va pasando el tiempo se produce deterioro neurológico importante. El paciente pasa de estar somnoliento a estar estuporoso, presenta anisocoria y el Glasgow disminuye desde 11 hasta 8. Rápidamente lo que tenemos que hacer con este paciente, aunque todavía no tengamos un nivel de presión intracraneal, es empezar con él las medidas generales que habíamos dicho que tienen que utilizarse de rutina siempre que sospechemos este síndrome. El paciente tiene que estar ingresado en una unidad de cuidados intensivos, tenemos que proceder a la intubación traqueal con ese Glasgow, ese nivel de conciencia que puede seguir disminuyendo. Vamos a intentar realizar un buen control hemodinámico, vemos que el paciente está hipertenso y bradicárdico y vamos a avisar al neurocirujano de guardia
Bueno, pues para realizar un control multidisciplinar del paciente y a lo mejor tiene que ponerle un sensor o incluso realizar una craniectomía descompresiva. La primera respuesta de administrar furosemida, manitol y corticoides, bueno, pues no sería la medida inicial, no empezaríamos por ahí, aparte que, como habíamos dicho, los corticoides en dosis altas no están recomendados en el caso de traumatismo craneoencefálico y si nos fijamos, las dosis que nos están dando de manitol son demasiado elevadas. En cuanto a mantener al paciente en observación y esperar al neurólogo, no vamos a poder en ningún caso dejar al paciente en el box con este deterioro del nivel de conciencia, con esta clínica y con este empeoramiento. Y en cuanto a la última respuesta de enfriar al paciente y pedir otra prueba de imagen, bueno, otra prueba de imagen no va a ser necesaria porque el TAC ya nos ha dicho que tenemos una hemorragia. Y también, si nos acordamos, el friar al paciente forma parte de las medidas de segundo nivel, aquellas que íbamos a tomar en caso de que tengamos una hipertensión intracraneal refractaria a tratamientos anteriores. Por lo que, repito, lo primero que tenemos que hacer en estos casos es iniciar las medidas generales de hipertensión intracraneal. Y hasta aquí el tercer y último vídeo de hipertensión intracraneal.